Segunda de Timoteo, capítulo 3, y continuamos leyendo esta última carta del apóstol Pablo a Timoteo, el joven pastor que Pablo había dejado encargado de la iglesia de Éfeso en el país, en Turquía. En este capítulo, ¡ay, qué capítulo hermoso! Pablo le advierte a Timoteo que vendrán tiempos muy difíciles y le describe con detalles el tipo de gente con la que se enfrentará. Y les aseguro que al leer la descripción que Pablo hace aquí de la gente de los últimos días, no les va a sorprender, porque lo que describe es lo que nosotros conocemos muy bien, porque describe la situación de hoy en día. Miren, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es interesante que las Escrituras hablen en muchos lugares de los últimos días. Pero, claro, debemos tener en cuenta que bíblicamente los postreros días significa desde la primera aparición de Cristo Jesús hasta la segunda venida de Cristo Jesús, que es lo que va a ocurrir después del arrebato. O sea que todavía no ha llegado la segunda venida de Cristo Jesús. De manera que el tiempo que Pablo escribe esto ya eran los postreros días, después de la muerte de Cristo Jesús. Así que Pablo aquí le está advirtiendo a Timoteo con respecto a algunas cosas que transcurrirían en los últimos días. Y mientras recorremos los siguientes versículos, parece que estuviéramos viendo las noticias de hoy en la tele. Dice, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos es lo que estamos viviendo, ¿no les parece? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. En realidad, no creo que haya habido una era en la historia en la que la gente estuviera más enamorada de sí mismo. Todo hoy en día apunta a la belleza del cuerpo. El énfasis de la mayoría de la gente es ser más hermosos o más hermosas. Hay gimnasios prácticamente, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Prácticamente en todas las esquinas. Gimnasios, zumba. ¿Alguno conoce eso de la zumba? Mi pregunta es, ¿qué se hace en los gimnasios? ¿O para qué uno va a la zumba? Bueno, la respuesta es a embellecer sus cuerpos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Habla de la avaricia, el deseo de tener más y más. Total, yo me lo merezco, dice la gente. He sufrido tanto que hoy me tengo que dar todos los gustos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos es altivos, fanfarrones, soberbios, orgullosos, arrogantes, blasfemos, pecadores, desobedientes de los padres. ¡Wow! No creo que haya habido un tiempo donde los hijos hayan sido más desobedientes a sus padres que hoy en día. Ingratos, impíos, o sea, malagradecidos, incrédulos, pecadores. Pablo describe las actitudes y las acciones de la gente de los últimos días. Sin afecto natural, dice en el versículo 3. Ahora, ¿qué significa eso de sin afecto natural?
Cuando leemos las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestro mundo culturalmente moderno, cuando leemos los reportes con respecto a los abusos de menores, nos alarmamos, porque no es posible que haya personas que sean capaces de hacer cosas tan horribles, a menos que sea por falta de afecto natural. Existe cierto amor natural que le impide a la gente hacer muchas de las cosas malas que se hacen hoy en día. Pero al ver y al oír lo que algunos hacen hoy, podemos decir que están sin afecto natural. Dios ha puesto en nuestros corazones cierto grado de amor natural, como de un padre a un niño, el amor de una madre a un hijo. Pienso que ese amor está dentro de las personas por instinto. Ese amor, como de padre a hijo o de adulto a un niño, está programado en nosotros desde el nacimiento, porque somos conscientes, nos damos cuenta de la fragilidad, de lo frágil que es un niño y la dependencia que ellos tienen de nosotros. Ustedes ven los chiquitos recién nacidos, los chiquitos cuando tienen 3, 4 años, la dependencia total que tienen de nosotros. Y el que una persona saque ventajas de un niño es impensable. Pero así está sucediendo en nuestra sociedad. Adultos abusando de niños física y mentalmente. Pablo dice, gente sin afecto natural, implacables. Implacables significa inclementes, crueles, inhumanos, calumniadores, interperantes, o sea, difamadores, habladores. Interperantes viene a ser como desenfrenados, algo que no se puede parar. Ahora, entre ustedes y yo eso significa chismosos, groseros. Crueles, dice Pablo, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, o sea, imprudentes, impulsivos, infatuados, creídos, vanidosos, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Wow! Parece que estuviera describiendo la mayoría de la gente del mundo hoy, ¿no les parece? Y saben, uno se pone a pensar en esto que dice aquí en el versículo 4, de amadores de los deleites. No hay nada malo con disfrutar la vida. Creo que Dios quiere que disfrutemos de la vida. No hay nada malo con tener placer. Creo que Dios quiere que tengamos placer. Pero cuando ponemos el placer antes que a Dios, significa que el placer se ha convertido en nuestro Dios. ¿Me interpretan? Y les repito, creo que es bueno tener placer, pero no hagamos del placer nuestro Dios. Yo me merezco esto, yo me merezco este viaje, yo me merezco esto, la casa más grande, el auto nuevo, yo me merezco todos estos placeres. Esta gente que describe Pablo aquí, aman el placer más de lo que aman a Dios. Esa es la acusación. El placer se ha convertido en su Dios. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Aparentan ser muy piadosos, muy religiosos. Se conocen todos los versículos de la Biblia, saben orar, oran como cristianos verdaderos, santitos, tú los ves y Bueno, apariencia de piedad, pero
pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo, a esto se evita. Híjole, hay que tener buen ojo para darse cuenta, ¿no? de esos que aparentan ser piadosos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. La palabra griega, saben que esto fue escrito en griego en el Nuevo Testamento, y la palabra griega que es usada aquí para describir a estos que andan por ahí llevando cautivas a mujeres tontas, es la misma palabra griega que se usaba para describir la charlatanería. Y estos charlatanes eran tipos que estaban en la iglesia, se hacían muy piadosos. Ahora, por lo que leemos aquí, aparentemente las mujeres en la iglesia de Éfeso no habían tenido una buena enseñanza bíblica. Ellas disfrutaban de esta nueva libertad que tenían en Cristo para estudiar las Escrituras. Estaban disfrutando esa libertad para saber más de las verdades cristianas, pero sus ansias por aprender las convirtió en blancos de los falsos maestros. Ellas tenían muchos deseos de aprender. Dice el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Saben una cosa? Y por favor espero que nadie lo tome personal y se ofenda, porque últimamente hay mucha gente que se ofende. Pero hay hermanas, y digo hermanas porque aquí habla solo de mujeres engañadas, que son como describe Pablo aquí, están siempre aprendiendo, pero no llegan al conocimiento. Siempre los mismos problemas, siempre las mismas preguntas. Son tan vulnerables como inocentes. A todo el mundo. Y por eso les digo, no lo tomen personal, pero lo tengo que decir, ¿ok? Porque esto pasa en la iglesia. Y en muchas iglesias. Especialmente en iglesias donde no hay buena enseñanza. A todo el mundo les cuentan su problema. Y todo el mundo les da una solución diferente. Lo cual las hace más confusas y más vulnerables a que un tipo, como Pablo describe aquí, llegue y las engañe. Hermanas, por favor, no hagan públicos sus problemas. Y orando con su pastor o con una hermana en especial, no necesitan hablar y orar con todos los pastores y con todas las hermanas de todas las iglesias. Se van a confundir más y en algún momento pueden ser engañadas. Hemos visto mucho de eso. Pablo advirtió a Timoteo para que estuviera alerta de los hombres que quisieran sacar ventaja de estas mujeres. Por eso, yo también les advierto, hermanas. Ahora, ¿qué sacamos en conclusión de esto? Que nuestra responsabilidad como pastores y líderes de la iglesia nuestra responsabilidad es dar una buena y sólida enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia. Porque la ignorancia de nuestra gente los puede convertir en vulnerables al engaño. Y nosotros, como pastores y líderes de la iglesia, vamos a tener que responderles a Dios, porque Dios nos ha confiado la enseñanza de la gente. Eso es algo que como pastores y líderes tenemos que entender. Y me estoy hablando a mí mismo, ¿no? Versículo 8.
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ahí sí también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento réprobos en cuanto a la fe. Bueno, cuando Moisés se apareció frente a Faraón y arrojó su bastón, y su bastón se convirtió en serpiente, los hechiceros de Faraón, todos han leído eso y han visto ahora la película de Moisés, ¿no? Sí, algunas sonrisas se ven. Sí. Cuando los hechiceros de Faraón también arrojaron sus bastones, los cuales también se convirtieron en serpientes. Pero, ¿saben una cosa? La serpiente de Moisés, ¿qué hizo? Se los tragó a ellos, ¿no? A las de ellos. Bueno, Janes y Jambres eran los nombres de los dos hechiceros que se enfrentaron a Moisés. En el libro de Éxodo no nos da los nombres de ellos, pero Pablo aquí sí. Eran hombres de mentes corruptas, que dice Pablo, réprobos en la fe. La Biblia nos dice que a los que se resisten a Dios, Dios los entrega a mentes reprobadas. Eso está en Romanos 1, creo. Sus mentes se corrompen y finalmente se vuelven reprobadas en lo que respecta a la fe. Se ve una total, completa ausencia de amor. Hombres de mentes corruptas. En San Mateo capítulo 12, versículo 34, el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego en Mateo 15, 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, esas carnitas tan ricas, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cuando el vocabulario de una persona se vuelve sucio, obsceno, malicioso, eso muestra que hay algo malo en la persona. Pablo dice, réprobos en cuanto a la fe. Versículo 9. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, Janes y Jambres. En otras palabras, podrás seguir adelante por un tiempo, pero al final tu insensatez te alcanzará como sucedió con estos dos hombres. Llega el momento en el cual Moisés hace un milagro y ellos dicen, wow, aquí está la mano de Dios. No podemos meternos con esto. Y llegó el momento en el que no pudieron seguir más adelante con sus magias, porque su insensatez será manifiesta a todos y como también lo fue la de aquellos, Janes y Jambres. Versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. En contraste a esto, tú has seguido todo lo bueno que te he enseñado. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú has seguido, Timoteo, ese estilo de vida. Tú no te has alejado siguiendo las cosas del mundo. Tú has desarrollado y practicado los frutos del Espíritu, que son fe, longanimidad. Longanimidad significa perseverancia, perseverar. Amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y sabemos que Pablo habría sufrido padecimientos y persecuciones, wow, tremendas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y 14, hay una extensa lista de cosas que Pablo había sufrido. Aquí Pablo le recuerda a Timoteo algunas de esas persecuciones vividas. Timoteo era de Listra, la ciudad de Listra.
Pablo lo conoció allí en su primer viaje misionero. Para ese tiempo, Timoteo era muy joven, probablemente era un adolescente, y aún así siguió a Pablo. Timoteo fue testigo en Listra cuando la gente de la ciudad apedreó a Pablo hasta que pensaron que estaba muerto y de la ciudad. Así todo, Timoteo abrazó al cristianismo. Timoteo quizás estaba parado allí cuando Pablo fue apedreado y probablemente era uno de los que estaban allí llorando mientras Pablo agonizaba y moría tirado en la calle. Y de pronto las lágrimas cambiaron porque Pablo comenzó a respirar y a moverse y se dio vuelta a predicar un poco más. Pablo en el versículo 11 habla del tipo de vida que tuvo, las persecuciones que experimentó, pero el Señor lo libró de todas, dice. El Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará el Señor. La vida de Pablo contrasta con la vida de la gente del mundo. La vida de un cristiano es una vida con propósito. ¿Sabían eso? La gente del mundo, digamos la gente que no creyente, la gente que dice que son creyentes pero no lo demuestran con sus acciones que no lo son. La gente del mundo. Simplemente existe. No tiene verdaderas metas. Su meta es ser feliz. Hacer dinero, vivir bien, disfrutar. Eso es no tener verdaderas metas. La vida de Pablo fue una vida de fe, de paciencia, de amor. Y así debe ser la vida de todo cristiano. Servir a Dios, preocuparse por la salvación de los demás, obedecer a Dios. Versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Linda promesa, ¿no les parece? ¿Alguna vez han visto esta promesa en esos libritos de promesas? No creo. Porque este no es el tipo de promesas que realmente disfrutamos. A mí me gustan las promesas como Dios mío, pues, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Dónde está eso? Filipenses 4:19. ¿Qué dice en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas promesas sí me gustan a mí. Pero, como dice aquí, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa promesa no me gusta para nada, pero es una realidad. Nosotros, los cristianos, estamos en un mundo ajeno. Somos extraños aquí. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Este mundo está en contra de Dios. Y si tú alineas tu vida, vas a encontrarte fuera de línea con el mundo y la persecución va a venir. Es bíblico. ¿Sabían eso que es bíblico? Pedro dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo voy a repetir. Ustedes van a pensar algunos, cuando leemos estas cosas, esta iglesia te hablan puro de cosas malas. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender todo lo que dice la Biblia, no solamente lo que es lindo, todo lo bueno que te va a pasar. Estamos yendo a través de la Biblia. Y Dios lo escribió para que nosotros lo sepamos, que vamos a tener problemas en la vida, incluso porque somos cristianos.
quizás más. Pedro dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso está en 1 de Pedro 4:12. Así que no esperemos que el mundo hable bien de nosotros o que nos aplauda por vivir una vida piadosa o justa. Al contrario, versículo 13, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En otras palabras, lo que está diciendo es, esto no va a mejorar, va a empeorar antes de mejorar. Los días malos se van a poner cada día peor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor se lleve a su iglesia. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que un día el Señor, desde el cielo, nos va a llamar a todos nosotros y nos va a llevar a nosotros los cristianos. Y va a quedar el mundo sin los cristianos y por 7 años Dios va a juzgar a este mundo que rechazó a Jesús. Cada persona que no ha aceptado a Cristo Jesús, que se le ha predicado, que se le ha anunciado el Evangelio, que acepte a Cristo Jesús, que reconozca que es pecador, que pida perdón a Dios, y no lo ha hecho sabiendo lo que estaba haciendo, decidiendo no aceptar a Cristo Jesús, bueno, esas personas van a quedar aquí en la tierra, ese periodo de 7 años, cuando el mundo, este mundo, sea juzgado por no haber aceptado a Cristo Jesús. Nosotros, mientras tanto, los cristianos que hemos aceptado a Jesús, que vivimos la vida como cristianos, vamos a estar allá esperando regresar nuevamente a la tierra, pero a una tierra renovada como fue en los días de Noé. No, perdón, en los días de Adán y Eva, donde era un paraíso terrenal. Y vamos a vivir con Cristo gobernando y por 1000 años, hasta que después envía a todos los chamucos y al abismo a vivir en la nueva Jerusalén eternamente, en presencia de Dios. Ese es el plan para el cristiano. Pero mientras tanto, eso pase, Pablo dice que va a empeorar antes de mejorar. Y que Dios nos ayude, ¿no? Mientras tanto. Porque si el Señor no viene pronto, wow, nos vamos a estar destruyendo unos a otros. Y por supuesto, pagan justos por pecadores. Porque ¿qué culpa tiene un chiquillo que está jugando en la calle y pasan estos pandilleros baleándose y matan a los niños? O lo que está pasando en Venezuela ahora. Dice que desde que empezó estos problemas en los últimos meses ya llevan 40 personas muertas. Bueno, 40 es lo que se dice, ¿no? Pero quién sabe cuánto estarán muriendo. No va a mejorar. Pablo dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, yo personalmente pienso de que hemos llegado a lo peor que hemos visto nosotros en esta parte del mundo. Yo sé que en África, en los países árabes, quizás ellos sí han visto mucho peor que nosotros, pero nosotros en esta parte del mundo nunca hemos visto lo que estamos viendo. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando Pablo habla de las escrituras aquí, ¿a qué se refiere? Por supuesto se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, aunque esta era la última carta